Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día lunes 2 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Afortunadamente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han designado hoy como nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se convierte así en la primera mujer que preside nuestro máximo tribunal. Enhorabuena, bendito sea Dios que fue designada esta persona, esta ministra, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, en este video vamos a hacer un breve análisis jurídico de primera mano sobre la resolución para determinar la procedencia de la propuesta de no ejercicio de la acción penal que fue dictada el día, hacia la carrera sobre las rodillas, el día a las 8 horas de la noche del día 30 de diciembre de 2022, en donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con tal de quedar bien con el presidente de la República y con la ministra, ¿verdad?, resolvió de manera rapidísima, de manera express, este caso, dictándose una resolución que ya hemos mencionado con antelación, cuyo breve análisis vamos a llevar a cabo en este video. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que esta resolución fue dictada por Carlos Guillermo Cruz Guzmán en su carácter de fiscal de investigación estratégica central. ¿Quién es Carlos Guillermo Cruz Guzmán? Bueno, pues esta persona se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en el año de 2009. En 2013, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, estudió la especialidad en juicios orales. En el mismo año de 2013, estudió en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas la maestría en Derecho Procesal Penal y obtuvo también su título de especialidad en Derechos Humanos en el año pasado, 2022, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando vamos a su currículum, versión pública, se señala que este licenciado trabajó de noviembre de 2009, prácticamente desde que se tituló en 2009 como licenciado en Derecho, trabajó de noviembre de 2009 hasta mayo de 2018 como oficial secretario del Ministerio Público en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. O sea que durante esos 9 años no tuvo ninguna promoción, ningún ascenso, siempre fue oficial secretario del Ministerio Público, y la fecha de este currículum dice que es 30 de junio de 2021, de donde queda claro que su trayectoria no es así como muy destacada, no es muy destacada, no habla de que haya tenido mucha experiencia, pues prácticamente hasta el 2018 fue oficial secretario del Ministerio Público. Muy bien. Vamos ahora a ver el contenido de esa resolución dictada sobre las rodillas a las carreras. Bien, dice: de acuerdo con los datos de prueba obtenidos durante la investigación, específicamente de la denuncia de Yasmín Esquivel Moza y de la entrevista de la maestra Marta Rodríguez, se puede inferir, o sea que realmente la Fiscalía no realizó ninguna investigación adicional, sino que su resolución la dictó únicamente apoyándose en la denuncia presentada por Yasmín, una denuncia totalmente improcedente. Por eso se propone el no ejercicio de la acción penal,
porque denunció un delito cuya acción penal está prescrita, y eso lo debió haber sabido Yasmín desde el momento de presentar su denuncia, y desde luego con la entrevista de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, impresentable persona que parece ser que no solamente ayudó a Yasmín a copiar la tesis de Edgar, sino que esa misma persona parece ser que vendió esa misma tesis a 2 o 3 personas con posterioridad, ¿verdad? Bien, entonces en eso se apoya la Fiscalía. Se puede inferir que la denunciante inició el trabajo de investigación para obtener el grado de licenciada en Derecho ante la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde registró su trabajo de investigación denominado Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, en tanto que posteriormente el C. Edgar Ulises Báez Gutiérrez, ante la fe del notario público, emitió escrito en el que acepta que él copió segmentos de la obra de la denunciante Yasmín Esquivel Moza. Bien, no queda claro en qué documentos se apoyó la Fiscalía para concluir que Yasmín inició el trabajo de investigación para obtener el grado de licenciada, ¿verdad?, en el año de 1985. No se mencionan documentos que se hayan tenido a la vista por parte de la Fiscalía para concluir en ese sentido. Aquí quiero notar que la Fiscalía debió llevar a cabo una investigación profunda, y para eso debió requerir información a FES Aragón y a la UNAM. Debió requerir información de sus controles, de sus archivos, de todo lo que obra en poder de la UNAM y de la FES Aragón, para poder concluir y resolver este asunto, ¿sí? Es una verdadera irresponsabilidad dictar esta resolución únicamente con base en la denuncia de Yasmín y con base en lo de que dice una maestra que no tiene ninguna calidad moral por, parece ser, dedicarse al comercio, a la venta de tesis profesionales. Entonces aquí vemos la primera irregularidad: no requerir información a la UNAM, donde ahí necesariamente tienen que existir registros. Precisamente por eso el rector, en días recientes, el rector de la UNAM, dijo que se tiene que hacer una investigación a fondo, exactamente para checar todos los registros documentales existentes al respecto en la FES Aragón y en la UNAM. Luego nos dice que de los dictámenes que se encuentran incorporados a la presente carpeta de investigación, como lo son en materia de documentoscopía, emitido en primer lugar por el perito privado Juan Manuel Pacheco Ibarra, referente al análisis del capitulado de la tesis que fue exhibido por el asesor jurídico privado. Bien, Juan Manuel Pacheco Ibarra se tituló como licenciado en criminalística en el año 2018, 2019, 2020, 2021. Es un perito recién egresado que tiene una trayectoria profesional muy breve. Investigaré sobre su trayectoria profesional, pero de entrada no es un perito que tenga una larga trayectoria profesional, no es un perito que tenga un renombre reconocido socialmente, profesionalmente. Ese es el que hizo su dictamen, pero aquí no se menciona que la Fiscalía lo haya interrogado, lo haya entrevistado. No todo peritaje por sí solo tiene validez. En este caso, las autoridades ministeriales tienen que interrogar al perito de tal suerte que se descubra en ese interrogatorio profundo si el perito se condujo con veracidad o no en su dictamen, y eso lo omitió hacer la Fiscalía. Luego tenemos que el perito en grafoscopía adscrita a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de esta Fiscalía General de Justicia, Yolanda Katiuska León,
Ramírez en su dictamen de 30 de diciembre y concluye, ¿verdad? Bien. Yolanda Katiuska León Ramírez se tituló en el año de 2021 y estudió previamente en el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste. O sea que la perito de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia se tituló apenas en 2021, tiene un año en el ejercicio profesional. Yo creo que por la magnitud de este problema, la Fiscalía General de la Ciudad de México debió designar a un perito, pero con larga trayectoria, con experiencia, no a alguien que recién el año pasado adquirió su título de perito de especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, aparte de que tampoco esta perito fue sometida a un interrogatorio profundo para ver si lo que consignaba en su dictamen era cierto o verdadero, cierto o falso. Ojalá se muestren esos dictámenes periciales para que peritos en esa materia, en documentoscopía, de renombre, de trayectoria, reconocidos, den su opinión sobre esos dictámenes elaborados por un perito que se tituló en 2018 y una perito oficial que se tituló en 2021, sin que ambos peritos hayan sido confrontados en la Fiscalía General de la Ciudad de México y los hayan interrogado exhaustivamente, ¿verdad? Aunado a lo anterior, se concatena con la testimonial de la C. Marta Rodríguez Ortiz, quien fuera directora de la tesis, una persona que se dedicó al comercio de tesis profesionales. 500 tesis dirigidas en 30, 40 años. Si fueran 50 años, 500 tesis entre 50 años nos darían 10 tesis por año. O sea que dirigió prácticamente una tesis por mes. Como no tiene 50 años, sino 40 o 30 y tantos años, se supone pues que dirigió más de una tesis mensual. Imagínense nada más. Claro que se dedicaba esta señora a la venta de tesis profesionales, por eso no tiene ninguna credibilidad la testimonial de esta maestra verdaderamente impresentable, ¿verdad? Tampoco se menciona si la interrogaron, si le hicieron preguntas para ver si no incurría en contradicciones. Yo quisiera saber cómo explicó ella que Edgar pudo copiar antes de julio de 1986 la tesis de Yasmín, si Yasmín se tituló hasta 1987, lo que hace suponer que su tesis la terminó en 1987. Para que Edgar hubiera podido copiar la tesis de Yasmín, significaría que antes de julio de 1986, Yasmín ya tenía concluida su tesis, todo terminado, inclusive conclusiones, bibliografía, todo, ¿verdad? Para que la pudiera copiar Edgar antes de julio, que fue cuando la presentó, ¿verdad? Y la pregunta fundamental es ¿por qué, si ya estaba terminada la tesis de Yasmín en 1986, se tituló hasta septiembre de 1987? ¿Por qué tuvo ahí en el cajón congelada su tesis durante más de un año, 15, 16 meses, y la publicó hasta septiembre de 1987? Todas esas incoherencias, incongruencias, se pueden fácilmente descubrir si se interroga a profundidad, con seriedad, a Marta Rodríguez y a Yasmín Esquivel Moza. Sin duda alguna, con mucha facilidad, en un interrogatorio serio, se les hará caer en contradicciones graves.
Lo anterior tiene mayor credibilidad con la testimonial del maestro Javier Carrión Hernández, quien también manifestó que en el año de 1985 su alumna Yasmín Esquivel Moza le comentó diversos temas, sobre todo en materia de sindicatos, comentándole también de su tema de tesis, de la cual ya estaba avanzada. En primer lugar, Javier Carrión Hernández no tiene fe pública como para que lo que él diga, eso es verdad. Él no tiene fe pública. Lo que diga él, como en un testimonio, de hecho no sé incluso si él fue a declarar personalmente, si le repreguntaron, etcétera, no sé, a lo mejor nada más exhibió su declaración por escrito, pero sería importante, si es que compareció, ver qué repreguntas le hicieron, pero él no tiene fe pública, por lo que su dicho no hace prueba plena. Por otro lado, será importante ver en la UNAM que investiguen las boletas de calificación de Yasmín para ver en qué materia fue su maestro Javier Carrión Hernández, ya que pudiera darse el caso de que él únicamente la conoció en el examen profesional, de que no es cierto que fue su alumna. Si él dice ahora que fue su alumna, es porque él le impartió alguna clase, ¿verdad? Su alumna. Entonces, tiene que haber una boleta de Yasmín firmada como profesor por Javier Carrión Hernández. Si no hay una boleta de calificaciones firmada por Javier Carrión Hernández, está declarando con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, y eso es constitutivo de un delito de falsedad de declaraciones. ¿Sí está claro? Entonces habrá que ver con lupa esto. Más aún se cuenta con la carta aportada por la testigo maestra Marta Rodríguez, firmada por el C. Edgar Ulises Báez, en la que manifiesta que su asesora de tesis le mostró un trabajo que estaba realizando otra alumna y que él tomó algunas partes de esa otra tesis. Después sale que ya declaró en una nota de Eje Central, se dice que ya entrevistaron a Edgar y que él dice que jamás fue ante ningún notario y que él jamás declaró. Por lo tanto, ahí estaríamos en presencia de más delitos de parte de Marta Rodríguez al exhibir ante la Fiscalía General de la República un documento falso que no fue firmado realmente por Edgar. Yo no sé qué veracidad tenga la nota de Eje Central, pero si fuera cierto, tendría que procesarse penalmente a Marta Rodríguez y también al notario público, porque dice aquí que se cuenta con el testimonio notarial número tal de fecha 29 de diciembre de 2022, presentado por la testigo maestra Marta Rodríguez Ortiz, pasada ante la fe del notario público 121 de la Ciudad de México, Amando Mastachi Aguario, en el que hace constar que a petición de la maestra Marta se trasladaron al inmueble ubicado en tal lugar, domicilio que de acuerdo al informe de la Policía de Investigación corresponde al de Edgar Ulises Báez, quien manifestó que sí copió la tesis. Bueno, si Edgar ya dijo que él no declaró ante notario, si Edgar defiende que su tesis es la original, porque él la presentó desde 1986 y la de Yasmín fue hasta 1987, entonces significa que el notario público levantó un testimonio consignando hechos falsos que no ocurrieron en la realidad, motivo por el cual en contra de ese notario se debe proceder penalmente y también se deben iniciar las gestiones para que se le retire el cargo de notario público, que se le retire la patente de notario público, porque una persona deshonesta no puede continuar siendo notario público. En el caso de que sea cierto que ya entrevistaron a Edgar y que él dijo que él no firmó nada ante notario público, ¿verdad? En consecuencia del análisis integral a los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante Yasmín Esquivel Moza no copió ni en parte ni en su totalidad la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Muy bien, esa es la conclusión a la que se llega, pero con estas pruebas totalmente dudosas, aparentemente ilegales, y en una revisión, bueno, sin investigación de la Fiscalía, ¿verdad?, y en una resolución que se dictó a la carrera sobre las rodillas.
Habrá que profundizar en este asunto. Deben comparecer a declarar personalmente Edgar, Yasmín, Marta, este maestro que dice que fue su alumna, Carreón, Javier Carreón, el notario, todos ellos, para que se les interrogue, y en esos interrogatorios y haciéndoles repreguntas se descubra si realmente si realmente se han conducido con veracidad en las manifestaciones que realizaron ante la Fiscalía General de la República. Igualmente habrá que interrogar a los peritos y sus dictámenes deberán ser estudiados por otros expertos que tengan trayectoria, que tengan reconocimiento, que tengan mayor experiencia, ¿verdad? Para ver si esos dictámenes soportan un cuestionamiento técnico. Así es que yo creo que esto no está terminado, sino que apenas empieza, y vamos a esperar lo que resuelva la UNAM. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación se condujo en total apego a derecho. Recientemente el rector se expresó de manera ajustada a la moral, a la rectitud, indicando que se va a hacer una revisión a fondo porque la UNAM no se va a prestar a ser utilizada en disputas ajenas. Espero y estoy convencido de que así será, y ojalá, si se demuestra que Yasmín plagió la tesis de Edgar, se anule su título profesional porque no fue obtenido cumpliendo todos los requisitos de ley. Porque de nada sirve que haya aprobado su examen profesional si la tesis que defendió en ese examen profesional no era de su autoría, sino que robó el trabajo intelectual de un compañero. Eso vicia por completo la tesis. Realmente no hay tesis de Yasmín. El examen profesional cae por su propio peso al no haberse defendido una tesis original de Yasmín, y con estos antecedentes queda demostrado que el título se le expidió sin los requisitos de ley. Consecuentemente, la UNAM debe pedir a la Dirección General de Profesiones de la SEP que cancele el registro del título profesional de Yasmín como licenciada en Derecho, y al ocurrir esto tendrán que cancelarse también los títulos profesionales de Yasmín como doctora y como maestra, porque no tiene el título de licenciada. En estas condiciones tendrá que revocarse el nombramiento de Yasmín como ministra de la Corte y tendrá que ser separada del cargo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en estos días y meses por venir. Habrá que estar muy atentos para que, si es cierto que plagió su tesis, Yasmín no continúe siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en perjuicio de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y en perjuicio de todos los mexicanos. Bien, estimados amigos, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.